España no puede hacer lo que hacen los demás a la hora de tomar decisiones. España necesita llevar una agenda propia y proponerla a los demás, y defenderla, y debatirla, y transmitirla a la ciudadanía. Dice el artículo 30 de la Constitución que los españoles tienen el derecho y el deber de defender España. Si hubiera que describir un síntoma de la posición de España en el exterior, es de ausencia. España, tal y como está puesta en el mapa y teniendo en cuenta los conflictos que le rodean, no puede estar ausente en la política internacional. Tiene que llevar una agenda propia. No podemos delegar nuestra acción exterior en la acción exterior europea. No podemos delegar nuestra seguridad o defensa en la OTAN. España tiene que tener voz propia e intereses propios. No puede ser que España en los foros internacionales acuda a esos foros sin una agenda propia para defender nuestros intereses. Pero ¿qué ocurre con nuestros intereses? España no actúa como un actor, porque actúa como un actor quien tiene capacidad de poder y quien tiene una capacidad de poder para abordar sus retos estratégicos. Y no tiene capacidad porque por la ruptura interna que está viviendo España no es creíble. Tampoco es creíble porque cuando va a foros internacionales su voz pues o no es escuchada o va sin una agenda concreta. Un aspecto muy importante es que sigamos el diario de sesiones del Congreso y del Senado para ver cómo están ausentes este tipo de decisiones en política internacional, los conflictos importantísimos que tenemos al otro lado de la frontera, los retos a los cuales España se enfrenta. No es congruente. ¿Qué pasa con nuestras capacidades de las Fuerzas Armadas? Es el gobierno quien ha dicho que necesitamos tener ciertas capacidades. ¿Por qué no se tienen? ¿Qué pasa con el presupuesto de defensa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no nos tomamos en serio la posición de España en el mapa, ¿no? Que es una posición privilegiada? Tenemos el dominio sobre la entrada al Mediterráneo, Atlántico. Eso implica también un dominio aéreo y eso tiene consecuencias, ¿no? La principal amenaza de España se llama el Sahel y es nuestra frontera sur. Tiene todos los potenciadores de riesgos y eso es un tema muy serio. La principal amenaza de España es su ruptura territorial, que es un gravísimo problema. La principal amenaza de España es cuando en el Congreso y el Senado no se toma en serio pues nuestra soberanía. Principal amenaza de España es que hoy no se puede estudiar en español en muchas provincias. ¿Por qué? A donde voy es que si queremos actuar con fortaleza en el exterior, debemos de tener una política interior sana, homogénea y en una misma dirección. La política española tiene una enfermedad que carece de visión de Estado y así es imposible desarrollar una estrategia a nivel global. Por muchas publicaciones bonitas que editemos, bueno, pues eso no va a ser congruente si tú dentro de casa no tienes ordenado lo esencial, ¿no? ¿De verdad que nos tomamos en serio las misiones internacionales de España en la cual está comprometida sin un presupuesto de defensa serio y estable? ¿De verdad podemos desarrollar una buena política de defensa si los programas no salen adelante? Cuando hay campaña electoral, los asuntos estratégicos de seguridad no están en los debates. La política internacional es absolutamente marginal en los debates políticos. Las fundaciones políticas, por ejemplo, no tienen un claro interés en estos asuntos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues tenemos que llamar la atención a nuestra clase política para despertar su inquietud por los asuntos estratégicos de seguridad. Desde el punto de vista estratégico, en España se vive una serie de contradicciones. Por un lado, se dicen una serie de cosas que luego no se hacen. Por otro lado, estamos en una situación geográfica que no corresponde con nuestra política internacional en cuanto a involucración en esos riesgos y amenazas. Nuestra frontera sur es la región más inestable del mundo.
Sabemos que una de las fronteras más militarizadas del mundo es la frontera entre Argelia y Marruecos. España es el único país de la Unión Europea que tiene territorio en África, Ceuta y Melilla y las Canarias. Entonces, eso tiene que tener unas consecuencias muy serias en cuanto a nivel de nuestra agenda internacional y nuestra capacidad de influencia. Entonces, desde el punto de vista geográfico, no olvidemos que España tiene un compromiso con la OTAN y es la frontera sur de la OTAN. Tiene un compromiso con la Unión Europea, porque es miembro de la Unión Europea, y es la frontera sur europea. Y al otro lado de nuestra frontera tenemos el Sahel, que es la región más inestable del mundo. Por lo tanto, si vemos el mapa de España, dónde y cómo está situado, esa situación geográfica implica una consecuencia en tu política exterior. En el fondo España tiene que tener más atención a lo que ocurre en la frontera sur, porque es frontera sur de OTAN como de la Unión Europea. Entonces, pues hemos visto cómo entre Estados Unidos y Marruecos han decidido que el Sáhara Occidental hemos dejado de tener una presencia o algo que decir y no ha pasado nada, ¿no? Y luego España es un país marítimo. Y si eres un país marítimo, significa que tus intereses estratégicos se desarrollan a través de las vías marítimas. ¿Están nuestras Fuerzas Armadas capacitadas para eso? Y ahí abro el tema de nuestra capacidad submarina y nuestra capacidad de protección aérea embarcada, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra capacidad de satélites? ¿Qué pasa con la vigilancia marítima? Tenemos que llamar atención sobre los flujos migratorios irregulares que pasan por nuestra casa cuando quieren subir a Europa. Tenemos que tener en cuenta que esos flujos migratorios también, en paralelo, hay una serie de flujos que utilizan las organizaciones internacionales de tráficos ilícitos, que pasan por nuestro territorio. Y eso tiene consecuencias. España es puerta de una de las principales rutas del mundo de comercio marítimo, que es el Estrecho de Gibraltar. También por nuestro espacio aéreo, que es muy importante, ¿no? El español medio, nuestra opinión pública, está acostumbrada a que todo va bien. Tenemos el famoso estado de bienestar. Que eso, desde el punto de vista de los asuntos estratégicos de seguridad, pues es una amenaza, porque es como dejar dormida, perder esa alerta, ¿no? No, estamos en un estado de bienestar. Ah, vale, estamos bien. Bueno, pues señores, estaremos en un estado de bienestar o no, pero es que tenemos ahí unos potenciadores de riesgos tremendos, causados por narcotráfico, organizaciones yihadistas que utilizan el terrorismo, flujos migratorios irregulares, escenarios muy complicados en cuanto a estabilidad económica, en cuanto a estabilidad de nuestros socios, cómo y en qué aspectos se han incrementado las capacidades militares de Argelia y de Marruecos. Entonces, lo importante es llamar atención en dos aspectos. España no puede estar ausente en el ámbito internacional y no podemos continuar con esta feliz idea de que al otro lado de la colina, en el otro lado de nuestra frontera, todo va bien, no nos va a afectar. En el fondo, no nos va a afectar, porque está la Unión Europea que nos ayudará y está la OTAN que nos ayudará. Pues Hispanoamérica es muy importante para España. Estamos habituados, ¿no? Sí, la presencia de España en América, bueno, pero es que vamos a girarlo desde el otro lado, ¿no? Podemos ayudar muchísimo a los países hermanos de América. Mirar, en casos concretos, en el ámbito de seguridad y defensa, que es lo que nos interesa, pues todo lo que es la colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Compartimos amenazas comunes, la influencia del narcotráfico, el daño que hace, su injerencia política. Podemos aportar capacidades desde resolución de situaciones de emergencia hasta apoyo, por ejemplo, en fuerzas especiales de los ejércitos, lucha contra guerrillas, apoyo logístico. Debería de mirar desde el punto de vista de la defensa no solo a la dimensión continental europea, sino también fomentar más una relación con los países con los que tenemos una hermandad cultural, histórica, de América, ¿no? Para eso hay que tener voluntad política. Y es muy triste que la relación de España con los países americanos pues sea únicamente un encuentro anual de jefes de Estado y ahí se queda, ¿no? Creo que tenemos que potenciar mucho más
la colaboración cultural, académica, industrial, económica, bueno, pues para potenciar diversos los intereses comunes, ¿no? Hay un riesgo muy importante, que es la exportación del populismo, cuya base es el narcotráfico, y esa es una amenaza muy seria, ¿no? Eso de recibir ayudas de políticas de estados o organizaciones con una financiación evidente de narcotráfico y otras fuentes ilícitas, pues debe llamar seriamente la atención. Con Hispanoamérica ocurre lo mismo. Una cosa es el deseo que tiene España de colaborar, influir y estar vinculado con Hispanoamérica, y otra cosa es la realidad. Creo que España puede hacer muchísimo más con las naciones hermanas americanas. Ellos lo están esperando. Creo que tenemos desde capacidad industrial, empresarial, tecnológica, también militar, para desarrollar proyectos de cooperación. Pero mira, como dato me gustaría una reflexión, que es, fijaros en nuestro plan de estudios, cuando estudiamos la historia de América, hoy los alumnos de los colegios, ¿cuánto ocupa el capítulo de la presencia española en América en su libro de historia? Nos llevaríamos las manos a la cabeza, ¿no? Entonces creo que la visión de España con América, que me parece que en términos generales me parece muy simple, creo que hay que hacer muchísimo más, y creo que, pues que la colaboración, por ejemplo, en los temas de seguridad y defensa, podría potenciarse mucho más, ¿no? Hay un riesgo y una amenaza muy seria con América, que es la influencia de los narcoestados, la influencia del narcotráfico en la política, cómo ha generado un caldo de cultivo que luego se ha expresado en el populismo político, y cómo eso nos puede salpicar a nosotros, ¿no? Creo que eso tiene consecuencias muy malas, creo que afecta a nuestra seguridad, y creo que tenemos que tomarnos pues muy en serio el fortalecer las instituciones, evitar esta contaminación populista, cuya financiación es el narcotráfico y otras fuentes ilícitas, ¿no?, de organizaciones criminales. Y en ese aspecto creo que tenemos que tener cuidado con esa influencia negativa que viene desde el continente y que se expresa pues en apoyos concretos a tendencias políticas, ¿no? Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.